Amén. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Amén. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien. El cambio de la estación, vienen las alergias. Bueno, damos gracias, Señor, porque de ti es el tiempo. Así es. Como hubo el tiempo en que te revelaste a Moisés y le dijiste a él: yo soy el que soy. Así se le reveló en aquel tiempo a Moisés. Y le vamos a dar gracias a Dios por este día. Señor, te damos gracias. Te pedimos que seas tú el que tome el control de esta enseñanza y que pueda nutrir el espíritu de cada uno de los que estamos nosotros aquí. Te damos gracias y bendecimos a todo aquel que tomó el tiempo para poder dedicarte este tiempo que hiciste para poder adorarte y poder aprender un poco más de ti. Amén. Así es, hermanos. Bueno, pues hubo una palabra que me incomodó o que me hizo pensar hace un par de días, o más bien ayer, donde me cuestioné yo mismo y anoche empecé a como hablar con Dios y dije: Dios, ¿cuál es el pecado más grande del reino? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el pecado más grande del reino? Es la soberbia. Y ese día de ayer salió esa palabra, la soberbia. Muchas veces nosotros podemos ser soberbios en ciertos niveles y no podemos pasar desapercibido que realmente estamos ocasionando esa impresión a alguien más. Y nosotros vivimos como que si nosotros estamos conscientes de las cosas bien que estamos haciendo, pero muchas de las veces nosotros podemos ser soberbios para alguien más. ¿Sí? Entonces, pues Satanás, él creyó ser mejor que Dios y poder controlar el universo mejor que el Creador. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues Satanás fue desechado del reino de Dios. Nosotros lo podemos ver en Mateo 23, del 2 al 12, donde nos habla acerca de ser humilde, y la humildad viene con eso. ¿Sí? Porque dice el Señor: el que es humilde, que dice, lo levantaré, ¿verdad? Lo mostraré quién es Él. Y viéndolo, para no cambiar mis palabras, lo vamos a leer. Mateo 23, 2 al 12. Mateo, aquí ya los traía, se me olvidaron todos. Ok, Mateo 23, del 2 al 12. Pero al final dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que sucedió con Satanás cuando él quiso ser mejor que Dios? Bueno, pues Dios tenía el poder de decir: ok, pues ahora vas a quedar abajo, ¿eh? Entonces fue desechado del reino. Dice, y en el 13 dice: y hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerrarás el reino de los cielos delante de los hombres. Muchas se oye un poquito como fuerte la palabra de hipócritas, pero Dios lo hace con una enseñanza, porque nos pone a ver que hay gente que trata de mostrar lo mejor que podemos experimentar, pero muchas de las veces nos deja caminar solos. Y entonces miraba ahorita que dijo la pastora y empezó a hablar de Japón, de China. Yo vi un documental donde en Japón hicieron un tipo de examen, y dejaban carteras con dinero. Y pasaban los japoneses y las dejaban ahí, miraban y se iban de largo.
Entonces hay una mentalidad que ellos están poniendo, dicen, si no es tuyo, de alguien más es. ¿Sí? Y sí es cierto, en el documental, o sea, no hay tantos oficiales como en playas de Tijuana que fuimos. Había, yo creo, ejército, había policías municipales, policías estatales, y se me hizo muy raro porque eran casi 3 gobiernos que estaban cuidando una ciudad tan pequeña, que es Playas, y más en el malecón. ¿Pero por qué? Porque nuevamente nos vamos a un inicio donde hemos perdido la manera de poder educarnos. ¿Y cuál es la mejor manera de podernos educarnos? Dice la Escritura que volviéndonos a ser como niños. Porque un niño aprende y adquiere el conocimiento que el Padre le da. Y volviéndonos nuevamente hacia el Padre, y si nos ponemos de ver qué es lo que quiere enseñarnos nuestro Padre, pues nos quiere enseñar que adquiramos la sabiduría del reino. ¿Y cuál es la sabiduría del reino y los beneficios? La salvación. Pero sobre todo esto, dice, pues dice que ¿cuál es el pecado más grande del reino? Y nos dice que es la soberbia. Y así como les estuve diciendo de lo que sucedió con Satanás, pues también nos refiere de que Él nos enseña quién es Él. Él es el que sana, es el que salva, es el que nos da los beneficios del reino. Pero también lo mejor que pude leer en esta parte de la Biblia fue que Él quiere que seamos como niños. ¿Por qué quiere que seamos como niños? Porque los niños tienen un lugar especial en el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando iba caminando y se le acerca un niño y lo quisieron detener al niño y le dijo, dejar a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Qué significado quiere que Dios haga en nosotros? Que seamos como niños también. ¿Sí? La base principal que usé aquí fue la soberbia. Y muchas de las veces, hermanos, podemos tener un pedacito de decir, vamos a usar al pastor Libardo, te dije que no, es que yo ya sé eso, ya no necesito que me lo digas. Y muchas veces nosotros dejamos que una corrección nos haga mejor. Y muchas veces la corrección no quiere decir que vengo a dañar tu corazón, sino que vengo a restaurar algo que en el camino posiblemente te va a llevar a otro lugar. Y saben una cosa, la soberbia te lleva a la rebelión. La soberbia te lleva a la rebelión, decir, yo ya sé lo que tú me quieres decir a mí. Hay veces que hemos escuchado predicaciones y dice, esa predicación yo ya la escuché. Y tomamos el tiempo y lo usamos y lo aplicamos en otra situación. Pero mucha gente que ha experimentado el leer un versículo y nuevamente su posición espiritual está en otro, el reino y el tesoro de la Escritura lo entiendes de una manera diferente. ¿Sí? Y muchas veces no entendemos. Puedes leer la Biblia una vez o versículos y puedes entender lo que Dios quiere hablar en ese momento de ti, pero pasa el tiempo y vuelves a leer el mismo versículo y encuentras otro tesoro escondido atrás de esas letras. Amén. ¿Por qué? Porque es la necesidad y es el Espíritu que está trabajando dentro de nosotros. No es nuestra sabiduría, porque cuando nosotros desechamos la sabiduría de Dios y aprobamos nuestra propia sabiduría, nosotros empezamos a ser rebeldes. Nos rebelamos ante la autoridad y la sabiduría divina de Dios. Y nos pasa cotidianamente en nuestra casa, con nuestros hijos, más adolescentes. Yo ya sé eso. Pero nosotros lo hacemos para corrección, no para dañar a nuestros hijos. Y nuestros hijos no entienden ese proceso, porque no han pasado el proceso que tú y que yo ya pasamos, porque ellos empiezan a emprender un camino nuevo. Pero qué bueno sería que ellos entendieran y dijeran, mi hijo, no vayas a hacer esto, o no vayas a cometer este error, porque a mí me sucedió esto. Pero mi abuela siempre decía, nadie experimenta en cabeza ajena. Pero sabes una cosa, sí se puede experimentar. No necesitas pasar los mismos baches que pasaron nuestros padres o nuestros abuelos
para poder aprender y ser mejor. Por eso Dios nos dice hoy en este día, sé como un niño, aprende, porque aún nosotros podemos aprender hasta de los más jóvenes, ¿sí? Y para enseñarte, en Mateo nuevamente, ¿o era Lucas? No, perdón, era Lucas. Era Lucas 22, del 24 en adelante. Dice que había una disputa entre los apóstoles. Voy a tratar de hacerlo, de platicarlo. Había una disputa entre ellos y hablaban acerca del reino. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. El enseñorearse de una nación no quiere decir que tengan la razón. El ser presidente de una nación, voy a poner a Enrique Peña Nieto, llegó a la presidencia, pero eso no quiere decir que él estaba haciendo todo lo correcto. O de Trump, o de los gobiernos pasados, o incluso de nuestra propia casa, ¿sí? Podemos ser padres de familia, pero eso no quiere decir que estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Pero el don que Dios nos da, y más abajito nos habla y dice que a los reyes les ha dado la señoría de ellas y de los que sobre ellos tienen autoridad. Dice, y de los que ellos tienen autoridad son llamados benefactores. Vamos a poner un ejemplo de casa, podemos ser padres de familia, pero eso no quiere decir que tengan la autoridad. Y podemos poner a un hermano, a un primo y a un amigo, y él puede tener la autoridad de tu hijo. Si él le dice, no hagas esto, no lo hace. O ve a hacer esto, y lo hace. Muchas veces para dañar y otras veces para edificar el camino de la persona. Por eso, el hecho de que Dios nos haya puesto como padres de familia, eso no quiere decir que nosotros tengamos la autoridad de nuestros hijos. Pero si nosotros estamos aprendiendo acerca del reino, no quiero decir que nadie no me vaya a entender, que no quiero decir que somos padres y nadie tiene la autoridad de sus hijos, ¿no? Se puede llevar a cabo esa situación, que seamos padres y no tengamos esa autoridad con nuestros hijos. Entonces, y en el 27, lo que quiero tratar de dar a entender también acerca de lo que Dios quiere enseñarnos, Él dio el mejor ejemplo. Y dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Muchas veces, mis hermanos, la palabra nos enseña también a hablar a los ancianos, pero muchas de las veces Dios equipa a jóvenes, equipa a personas jóvenes para que tengan ese talento y poder adquirir el conocimiento del reino para poderlo llevar ¿a quiénes? A los jóvenes. Jóvenes con jóvenes, adultos con adultos o adultos con jóvenes. Puede ser diferente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces podemos ser, vamos a poner al pastor Libardo, que vaya a un lugar donde haya mucho más jóvenes y que toda la capacidad que está en ese lugar sean jóvenes, ¿sí? A lo mejor él va a estar un poco sacado de onda. ¿Por qué? Porque a lo mejor los cambios en la actualidad, los jóvenes pueden comunicarse de una mejor manera. Por eso Dios equipa a jóvenes, por eso Dios equipa a personas mayores, por eso Dios equipa a personas que van a ir a hablarle a personas que viven, que son de barrio, que tienen esa manera de comunicarse, ¿sí? A los grandes empresarios. Dios equipa a hombres de Dios para hablarle a grandes empresarios. Pero Dios tiene la manera en donde ponerte a trabajar. Y en esta manera que pongo, mi hermano, hay una escritura donde dice, cuando alguien te invite a una fiesta, no uses los primeros asientos.
¿Qué nos quiere decir eso? Que seamos humildes. Dice, hay una escritura que dice, no te sientes en los primeros asientos porque posiblemente llegue el dueño de la fiesta y te diga, oh, ¿sabes qué? Me puedes ceder el lugar, es que llegó mi compadre, el que tiene dinero, el que tiene empresas. Y vas a ser avergonzado. Por eso Jesús nos enseñaba también, sé humilde. Y aquí nos dice también, nos dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, dijo Jesús, les enseñaba a sus discípulos. No es el que se sienta en la mesa, sino el que sirve. Sino el que sirve, no es el que se sienta en la mesa más. Yo que estoy entre vosotros como el que sirve, dice Jesús. ¿Qué les enseñó? Jesús tuvo la oportunidad de sentarse en la mesa, pero dijo, no, yo soy el maestro de ellos, yo necesito enseñarlos a ellos. ¿Sí? La pastora que tiene empresa, los que tienen negocios, ¿cuántas veces han oído de sus empleados? Pues ¿quieres que lo haga bien? Pues dime cómo quieres que lo haga, para que el trabajo que yo vaya a realizar sea el trabajo perfecto que tú quieres que yo haga. Muchas de las veces necesito que vayas hacia allá, hagas esto, y llegas y dices, te dije que no era así, ¿por qué lo hiciste así? Porque no hubo una coordinación para poder efectuar de la manera en que tú realmente querías. Que hizo Jesucristo, se enseñó con los apóstoles, sus apóstoles, y le dijo, así quiero que sirvas. No te sientes en las mesas, yo vine a servir. Yo es para que estuviese ahí sentado, pero yo te estoy enseñando a que yo no es necesario para ser grande el que yo esté sentado en esa mesa. Y les enseñó. Mas yo estoy entre vosotros, dice, como el que sirve. Y en el 23 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo y en mis pruebas. ¿A poco no es prueba, hermano? El querer hacer algo y que no lo puedes hacer porque si, ¿sabes qué? Necesito hacer esto primero. Porque uno quiere estar en el confort, ¿verdad? Uno quiere llegar y que me sirvan y ser el beneficiado de siempre. Pero Jesús, yo siempre he dicho, si Jesús hubiese querido poner un reino de autoridad, Él lo hubiera hecho. Pero ¿sabes qué vino a hacer? Vino a hacer un reino de gloria y de gracia, de humildad. Por eso nadie le reconoció. Por eso los hombres que tenían tanto intelecto, tanta palabra, no le reconocieron, porque su ego estaba al tope. ¿Sí? Porque su soberbia estaba arriba de esos hombres y no pudieron reconocer. Por eso hay veces, hermanos, que cuando usted va y lleva el plan de salvación y no le escuchan, es porque hay una soberbia enorme. Yo no necesito de tu Dios, porque si miras lo que he logrado, con mis manos lo he hecho, me he esforzado y he hecho esto y he hecho esto. Y es imposible penetrar esa barrera de acero. Pero ¿sabes qué? Llegas, Señor, en el nombre de Cristo, penetramos ese corazón. Y Dios hace el trabajo. Dios es el que hace el trabajo. Nosotros somos instrumentos nada más. Pero Dios es el que va a hacer el trabajo. Y apliqué esta palabra porque esa palabra me la dijeron a mí. Me dijeron, Jaime, no seas soberbio. Y me quedé, ¿what? ¿En realidad? ¿Estoy viviendo eso? Y en realidad no es que me estaba haciendo todo. Pero dije, hay algo que está cambiando en mí y no me estoy dando cuenta. ¿Podemos ser soberbios? Sí, lo podemos hacer, sin darnos cuenta. Por eso Dios nos dice, aprendamos como un niño, seamos como un niño. Y dije, bueno, hay tantas cosas que necesito cambiar en mí, pero solo no lo voy a hacer. No puedo hacerlo solo. Necesito la ayuda de mi creador. ¿Y quién es mi creador? Dios, Jesucristo. Él es el que conoce cada cabello que tengo en mi cabeza. Él es el que conoce lo más profundo de mi corazón, lo más escondido de mi mente. Él lo conoce.
Entonces, mi hermano, pues quiero cerrar con Mateo 18, Mateo 18, 3, 4. ¿Saben qué? Yo creo que ya voy a tener que usar lentes. ¿En serio? Mateo, ya lo encontré. Dice, es que se me pierden las escrituras. Mateo 18, ¿manda? Ya lo encontré. 18, 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvieses como a 6 niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ser como niños. Entonces, hermanos, pues usted tiene la capacidad de adquirir el conocimiento. Decía una persona que conocí en México, yo soy como el camaleón. Y luego, ¿por qué como el camaleón? Porque a donde quiera que yo pueda ir, yo puedo tomar y puedo camuflajear la necesidad que hay en ese lugar. Y dice, es lo que hace el camaleón. El camaleón, si lo pones en cierta área, cambia de color. Y si lo pones en otra área, cambia de color. Entonces, bueno, pues esa es la enseñanza, hermano. Ese es el mensaje que primeramente pues viene para mí. Entonces les comparto lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere que seamos buenos hacedores de su palabra, buenos sacerdotes. Y recuerde que el hecho que Dios nos haya puesto en un lugar, eso no quiere decir que nosotros estemos fallando, pero sí quiere decir que debemos de perfeccionar. Amén. Nuestros hijos, las nuevas generaciones. ¿Sí? Dios me les bendiga y que tengan bonita tarde. La descripción describe a una persona que se humilla, ¿no? Dice, describe a una persona que está desprovista de toda arrogancia y de autoexaltación. Eso es, ¿no? El ser humilde. Alguien que se somete a la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, entonces esa es nuestra tarea, ser humildes. Y también entre nosotros, hermanos, decirnos cuando estamos viendo que alguno de nosotros está cayendo en arrogancia, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues con amor decirle, pues siento que está sucediendo esto, el otro. Y es importante porque a veces no nos damos cuenta, como dice Jaime. Y lo que hacemos es separarnos de esa persona en lugar de quererla ayudar. ¿Amén? Muy bien. Bueno, pues, ¿quiénes levantaron la mano cuando dijeron que iban a servir al Señor? Todos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues al Señor le gusta que le mostremos con hechos lo que le prometemos. Tengo unos tratados aquí, ¿sí? Oramos en ellos. Oramos que cuando los vayamos a entregar, el Señor ponga en nuestro corazón y en nuestra boca las palabras que la persona que se lo vamos a dar necesita escuchar. Si ellos le hicieron una petición al Señor, una pregunta al Señor, por medio de nosotros van a recibir esa respuesta. Amén. Entonces te voy a pedir que pases aquí al frente, levantes los que tú quieras, los que el Señor ponga en tu corazón. No los guardes, no te los lleves para guardarlos en tu carro o en tu armario. Guárdalos para entregarlos al Señor. Esto es para las personas que quieren trabajar para el Señor. Si no lo vas a hacer, no te levantes, no hay problema. El compromiso no es conmigo, es con Dios. ¿Sí? Si tú te levantas y agarras todo un paquete y dices, yo me comprometo a entregarlos, entregale uno a cada persona, porque vas a orar para que el Señor te utilice a ti. ¿Sí? El Señor necesita que nosotros empecemos a trabajar en su reino. Nosotros somos los que vamos a llevar esta palabra. Y no ser egoístas, porque el Señor nos da todo lo que necesitamos.
Todo lo que tú le pidas, el Señor te lo da. ¿Qué quieres? Salud, amor, paz, tranquilidad, un hogar, un carro, lo que quieras, el Señor te lo da. Dice su palabra claramente: pedid y se os dará. Y medida grande, rebosante, no hay límites para sus hijos. Donde nosotros vayamos, tenemos autoridad. Donde nosotros vayamos, recibimos un trato especial por ser hijos de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Es un privilegio ser su hijo. ¿Y qué es lo único que te pide? Comparte el evangelio. Lo que yo te dé de gracia dalo. ¿Y qué somos? Egoístas. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, a dónde vamos, tiene un propósito. Lo único que tenemos que hacer es decirle al Señor ¿por qué? Y cuando son cosas buenas también. Gracias a Dios el Señor me dio el privilegio de viajar. A mí me gusta viajar, me gusta conocer. Pero yo le digo al Señor: ¿por qué quieres que yo vaya a ese lugar? ¿Qué voy a aprender a donde voy? ¿Qué enseñanza voy a tener? Y el Señor me lo revela. Y es para aplicarlo al reino, a Él. ¿Sí? Entonces disfruta de esto que tienes, disfrútalo, porque todas estas sillas son personas que necesitan venir a recibir lo que tú has recibido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, adelante, los que gusten pasar, aquí está. Se los voy a dejar, cuantos quieran. Tengo más también, si quieren más. Y bueno, pues pongámonos de pie, por favor. También vamos a orar por los diezmos. Muchas veces que también a mí me llamaron la atención las pastoras, porque les dije: pues es que pastora, pues me da pena a veces pedir el diezmo. Le digo: pues sí lo ocupamos y pues para los gastos de la iglesia, para seguir el evangelio y demás. Y me dijo: ¿sabes qué? No seas egoísta, porque si tú no pides el diezmo, le quitas la bendición a la iglesia. Si tú quieres que la iglesia sea bendecida y prosperada, van a diezmar. Amén. Entonces eso es un mandato de parte de Dios. Vamos a orar por los diezmos también. Y después de depositar los diezmos, pueden pasar a recoger los tratados que gusten. No me voy a ver quién tomó cuál, simplemente vamos a ver los resultados. Amén. Muy bien, Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por este lugar que está limpio. Tu presencia está aquí, agradable, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que nos das, Padre. Te pido que pongas en el corazón de mis hermanos el querer servirte, el querer agradarte, Señor. Y sobre todo que respaldes lo que ellos van a hacer, Padre. Te doy gracias por sus ofrendas, por sus diezmos. Te pido que los multipliques, Señor. Suple todas sus necesidades, Padre. Tú las conoces. Súplelas, Señor, pero sobre todo que tengan el gozo de tu salvación, que eso no tiene precio, Padre. Todo lo demás viene como añadidura, Padre, porque te tenemos a ti. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que los bendigas, los que van a diezmar, los que van a ofrendar, al 1000 por 1, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.